Buenas tardes, mi nombre es Mónica Camargo Cuellar. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes la investigación que vengo desarrollando en el marco de mi tesis doctoral. Actualmente estoy cursando estudios en la Universidad de Sevilla, España, y esta investigación forma parte de una investigación mucho más amplia en el marco de la tesis. El día de hoy voy a compartir esta investigación que se denomina la práctica evaluativa en la educación superior, percepciones y planteamiento de la evaluación formativa. Solamente mencionar que el contexto en donde se recoge y se analiza esta información es la educación superior en la ciudad de Lima, la capital Lima, Perú, y en una universidad privada. Comentarles que el marco teórico desarrolla dos capítulos claramente diferenciados que tienen que ver con el diseño curricular por competencias y la evaluación formativa. Presento algunos referentes. En el diseño curricular por competencias se encuentran Tobón, los aportes de Zabalza, que es un referente internacional en el marco europeo y también latinoamericano. De hecho, sus producciones se han centrado en las competencias, en aportes para el rol docente, en el marco de las competencias también, y otros aspectos vinculados al campo educativo. Además, Tejada y Ruiz, Cejas et al., entre otros autores. Respecto de la evaluación formativa, mencionar que se están recogiendo los aportes de David Carles, con una investigación que también ha realizado en el marco de la educación superior con universidades europeas y asiáticas. Panadero, Ernesto Panadero, que tiene una amplia gama de información e investigaciones actualizadas respecto de la evaluación formativa y la evaluación en general con el componente emocional. Brookhart, Mark Black y Williams también son referentes muy interesantes con sus aportes del efecto bucle en la retroalimentación vinculada al proceso de enseñanza-aprendizaje, y Nicole Atmar Zarlentik, quienes aportan, 7 principios para la retroalimentación que se van a desarrollar en este marco de investigación. Es más, comentarles que en la recogida de información se han identificado algunos de estos principios con nuestros informantes. Bien, el diseño metodológico es un estudio de caso, retomando los aportes de Simmons y Stake, por ejemplo, y a partir de esta secuencia tomada de los aportes de Gary Thomas en el 2021, solamente determinar algunos aspectos que tienen que ver con un caso local, porque estamos hablando de una universidad. De acuerdo con el objeto, tiene un propósito intrínseco. De acuerdo con la aproximación, lo que vamos a hacer es precisamente hacer un testeo de una teoría, en este caso los principios ya descritos. De acuerdo al caso, también tiene que ver con múltiples procesos, y son capturas, momentos en los que se van a desarrollar y recabar información para la investigación. Los objetivos de la investigación son analizar el discurso docente sobre la evaluación formativa en el marco de la disciplina y el curso a cargo, y analizar la propuesta evaluativa en los sílabos e instrumentos de evaluación diseñados por los docentes para el desarrollo de competencias. El diseño metodológico precisamente responde a estos aspectos. Es un enfoque cualitativo, se aborda bajo parámetros cualitativos, en donde lo que se busca es recoger información, analizar información sin modificar la realidad de donde se extrae. Estamos refiriéndonos a esos tipos de estudios en donde se analiza el fenómeno y se identifica en su mismo contexto. Bien, se han trabajado dos categorías, el diseño curricular en el enfoque por competencias y la evaluación formativa. Como ya se había mencionado, es un estudio de casos, ¿no? Y las fases que vamos a utilizar para esta tarea de investigación es de Gary Thomas, presentado en la lámina anterior. Los informantes lo constituyen, por el momento, 6 docentes, que son docentes universitarios, quienes ejercen la docencia en este contexto, pero que de formación inicial no son docentes. Son abogados, son ingenieros, son artistas, son comunicadores sociales, pero ninguno de ellos tiene una formación inicial docente. Son docentes que ejercen cátedra en esta universidad privada limeña, y los instrumentos para la recogida de información para estos objetivos, para responder a estos objetivos,
son la entrevista semiestructurada y el análisis documental. ¿Qué es lo que se ha analizado? Son específicamente sílabos, instrumentos de evaluación diseñados por los docentes, algunas guías de trabajo que dan pautas precisamente para el desarrollo de actividades evaluativas. Con esta información se ha, digamos, sometido esos instrumentos a la recogida de información y han sido confiables en tanto se ha podido recabar información relevante. Antes, solamente mencionar que se ha seguido un protocolo de consentimiento informado y los protocolos éticos de la Universidad de Procedencia. Respecto de los resultados que se han obtenido en base a esta investigación, respecto de la evaluación formativa, se puede señalar que cuando el docente responde o concibe la información respecto de la evaluación formativa, la caracteriza como medición, en algunos casos como proceso de diálogo, en otros casos como comprobación de resultados y en algunos otros como oportunidades de mejora. Eso es interesante porque eso nos permite precisamente hacer este análisis y esta correspondencia respecto de cómo la conciben y el marco de la carrera universitaria y la disciplina que enseñan. Es probable que la comprobación de resultados pueda responder a los docentes de ingeniería. Sin embargo, en el análisis no necesariamente estaba sujeto en él. Es más, en algunos casos tenemos los informantes que no todos son docentes a tiempo completo y no todos son docentes vinculados como principales. Algunos tienen otras categorías de vinculación. Sin embargo, las respuestas difieren entre asociados, entre auxiliares, incluso hasta en contratados por tiempos parciales, por asignaturas específicas, lo cual llama la atención. En el grupo de informantes tenemos docentes, dos docentes de ingeniería y ambos docentes tienen una percepción distinta de la evaluación formativa. Solamente para mencionar algunos hallazgos, en el caso de D3 y D4, por ejemplo, D3 nos dice evalúo para recabar información de cómo está el alumno y ver qué aspectos se debe reforzar, ¿no? Como una forma de comprobación de resultados. Y por otro lado tenemos D4 cuando señala, por eso planteamos varias prácticas y algunas notas, las más bajas no ingresan al registro para promediarlas. Definitivamente hay un enfoque caracterizado por la medición, quizás la forma más tradicional de definir la evaluación. Respecto de los resultados de diseño curricular por competencias, como se ha venido señalando, se ha trabajado con el sílabo y en algunos de ellos está muy claramente definidos, ¿no? Los resultados en función a, los aprendizajes en función a los resultados, ¿no? Resultados de aprendizaje. En ese sentido, se ve y se verifica que los productos, las evidencias y los contenidos responden a estos resultados de aprendizaje. En todos los sílabos que se ha percibido, se ha recibido la misma información. Sin embargo, en algunos otros todavía no queda muy claro el tema de los resultados de aprendizaje en el marco de las competencias, ya que todavía se nota la presencia de algunos objetivos, ¿no? En un modelo anterior. Respecto de los instrumentos de evaluación, los maestros utilizan rúbricas, fichas de evaluación, pruebas, controles de lectura. Sin embargo, en el caso de las ingenierías, por ejemplo, se nota una mayor proporción de pruebas y talleres, ¿no? Porque son más actividades aplicativas y que generan una nota, la misma que se promedian. En el caso de las carreras, por ejemplo, de arte, por ejemplo, de comunicaciones, sí aplican rúbricas para la recogida de información de los desempeños de los estudiantes. Todavía se nota algunas descriptores de rúbricas todavía no tan claras, ¿no? En algunos casos muy bien elaborados por los docentes, en otros todavía hay algunos elementos que mejorar. Y en otros casos, las guías o complementos que utilizan precisamente para orientar la evaluación de los estudiantes. En el caso de los cursos D4 y D6 se observa claramente estas guías. En el caso de D4 para las ingenierías, es decir, la evaluación en los talleres o laboratorios aplicativos. Y en el caso de D6, que es una docente de comunicaciones, se observa en una guía de trabajo precisamente para hacer las presentaciones de las tesis que vienen realizando los estudiantes.
Algunas conclusiones que señalar a partir de estos primeros dos objetivos específicos tiene que ver con señalar lo siguiente. Los docentes universitarios se encuentran capacitados para asumir cátedras de los cursos. Como se había mencionado, son especialistas en su diseño. Quizás algunos tengan más acercamiento a la actividad docente y otros no, porque su formación inicial ha sido otra disciplina, otra carrera. En ese sentido, solamente cabe recalcar que tenemos docentes de arte, de ingeniería, de derecho, de gestión y de comunicaciones. La evaluación también es concebida bajo parámetros de calificación, en algunos casos de oportunidades de mejora y en otros casos de procesos de diálogo. Así ha sido concebido en las artes, por ejemplo, en donde los estudiantes reciben retroalimentación efectiva al término de una presentación en equipos por parte de un equipo docente especializado en cada una de las áreas que compone las actividades evaluativas. En los apartados de la presentación de la evaluación, por ejemplo, en los sílabos, hay algunos sílabos que contemplan con mayor detalle el sistema de evaluación. Otros tal vez falta o carecen de alguna información adicional que pueda servir al estudiante para que pueda programar mejor las tareas a presentar. En algunos otros casos, el sistema de evaluación solamente tiene algunas ideas muy puntuales y más bien contemplan tablas en donde se verifican las actividades evaluativas frente a los pesos o los promedios que implica dicha presentación. Entonces, se asegura de repente una información más cuantitativa para el estudiante, de tal forma que a simple vista pueda quedar bastante claro para él. Las prácticas evaluativas están diseñadas para una recopilación cuantitativa, esto se ve mayoritariamente, porque el sistema también registra notas. Cabe mencionar que en el marco nacional peruano, la nota es vigesimal, entonces los estudiantes pueden registrar una nota bajísima, debajo del 10 u 11, con una nota máxima de 20, ¿no? En algunos casos también se hace mención a los procesos y al carácter cualitativo. Por ejemplo, hay actividades que propone el docente y estas actividades son valoradas de manera cualitativa, de tal forma que esta retroalimentación permita al estudiante levantar observaciones de cara a una siguiente presentación. Es importante mencionar que esta investigación en estos primeros objetivos ya han sido culminados y el análisis ha sido desarrollado, en tanto todavía estamos en el proceso de otros instrumentos que corresponden a otros objetivos específicos. Muchas gracias por la oportunidad. Tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias.